Y también vamos a hablar con Cecilia Nicolini acerca del acuerdo Unión Europea-Mercosur y la visita del presidente Alberto Fernández al Parlamento Europeo, que ya está en la ciudad de Bruselas, que ya me están diciendo, Hernán, desde el otro lado, que la tenemos en línea telefónica, así que la saludamos a Muy Cecilia, Julián y Delfina. ¿Cómo estás, Ceci? Hola chicos, ¿cómo están? Acá estoy en la oficina también, los estoy viendo Ah, y escuchando por el perfecto. teléfono. Bueno, hola Ceci, ¿cómo estás? Cecilia, además de ser secretaria de Cambio Climático de la Nación, es también candidata al Parlasur por la lista nacional de Unión por la Patria, así que, y miembro del Grupo Puebla, así que nos interesaba especialmente charlar con vos esta cumbre de Unión Europea y de la CELAC que está teniendo lugar hoy, lunes y martes, en Bruselas. Y donde un poco también Pedro Sánchez, quien preside en estos momentos la presidencia pro tempore del Consejo Europeo, ha mostrado el liderazgo europeo en recomponer unas relaciones con Latinoamérica que habían estado siendo postergadas en la agenda europea. ¿Cómo ves entonces la negociación en su conjunto, más allá del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, porque esta es una cumbre más amplia? Sí, bueno, vamos por las cosas positivas, por los temas que están avanzando. Ahí bien, como bien decía, yo creo que el liderazgo de Pedro Sánchez y de España en esta reunión entre la CELAC y la Unión Europea, que se realiza después de 8 años, es muy importante y muy interesante a nivel político y a nivel del acercamiento político, digamos, entre ambos bloques. Lo interesante es que, a diferencia de lo que fue la Cumbre de las Américas y algo que se pidió que fuera así, es que no hubo países excluidos en esta cumbre en términos de invitación. Cuba, por ejemplo, está presente con su presidente Miguel Díaz-Canel. Por Venezuela está participando, entiendo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y Nicaragua, que quizás es el país un poco con más complejidades en este escenario, nombró un embajador, digamos, extraordinario para asistir. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo que no haya exclusiones y que se puedan hablar de todos los temas, sobre todo los temas que nos interesan desde América Latina y el Caribe, porque muchas veces lo que pasa con estas cumbres es que la agenda sucede alrededor de los temas prioritarios para un bloque y no el otro. Así que, en ese sentido, veremos cómo transcurren estas discusiones. Cecilia, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Hace muy poco tiempo estuvo acá la representante de la Unión Europea de visita en la región y en la Casa Rosada, reunido con el presidente Alberto Fernández. ¿Cuáles vos creés que son las intenciones de la Unión Europea para con Argentina? ¿Hay un sentido estratégico en relación a, bueno, el avance de Vaca Muerta, todo lo que es la producción energética y obviamente también la producción agroindustrial? ¿Cómo ves ese escenario para la Argentina? ¿Hay una posibilidad ahí de poder avanzar en ese sentido? Bueno, creo que hay una oportunidad y lo ven así los europeos, entiendo, tanto política como económica. Y ahí es donde creo que tenemos que poner el foco en cómo nos presentamos nosotros y cómo defendemos nuestros intereses en esta nueva coyuntura. Por un lado, porque está claro que la Unión Europea se vuelve a acercar a América Latina y el Caribe en esa relación en donde primaron históricamente las asimetrías. Ahí tenemos que hacer pie con mayor fortaleza, sobre todo porque el escenario que tiene la Unión Europea es bastante complejo en términos de la guerra entre Ucrania y Rusia, de la necesidad de poder proveerse de materias primas, de alimentos y de energía en ese contexto que, como hemos visto después de la pandemia y con la guerra y con la crisis climática que se está viviendo. Europa ahora tiene una ola de calor nuevamente sin precedentes, como hemos pasado también nosotros, y eso acelera a que las relaciones con América Latina y el Caribe puedan avanzar en otros espacios y en otros territorios. Con esta oportunidad lo que tenemos que ver nosotros es, bueno, cómo negociamos de igual a igual, cómo ponemos sobre la mesa las prioridades que tenemos como región y no repetir, digamos, la histórica relación, digamos, no lo quiero poner, pero sí, a veces de sumisión o de responder a sus intereses sin poner en valor nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestros intereses, ¿no? Y ahí entran los acuerdos comerciales que se están negociando, en donde tiene que primar un interés por, bueno, que en esas relaciones podamos también crear valor y salir beneficiados, y sobre todo enfocarnos en que no
no repetir, digamos, exportaciones solamente de materias primas, sino la posibilidad de generar acuerdos que impliquen transferencia de tecnología, desarrollo local, fortalecimiento de la cadena de valor para que se puedan exportar con valor agregado y podamos tener estas relaciones más simétricas, ¿no? Argentina, en el marco de estas negociaciones, vos mencionabas ahí el bloque de América Latina y el Caribe como CELAC, ¿hay diferencias, esto te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿hay diferencias para la negociación de la propuesta como bloque entre Argentina, Brasil, México, los grandes países de la región, junto con el resto de los países caribeños? ¿Cómo es el manejo de esa propuesta general que se hace? ¿Hay una preponderancia de los grandes sobre el resto o se busca también trabajar algo mancomunado para que pueda ser beneficioso para todos los estados? Yo creo que venimos ahora de una integración bastante deficitaria a lo largo de nuestra historia, pero que me encuentro un poco, diría yo, más unidos en esta ocasión. Sí, separar, digamos, los espacios de negociación. La CELAC es un ámbito casi exclusivamente político, en donde no hay una institucionalidad como bloque para negociar cuestiones más económicas, impositivas y demás. Eso se traslada en el caso nuestro a lo que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, los temas que se van a debatir en esta cumbre son de índole más globales, estratégicos y que pueden dar un paraguas a que después cada uno de los bloques regionales negocie. Pero sí que ese paraguas nos tiene que encontrar eso, más unidos en cuestiones que son muy, muy importantes, que aunque sean solamente paraguas políticos o que en algunos casos no vinculantes, no por eso son menos importantes. Muchas veces en las discusiones con la Unión Europea nos tratan, como decía al inicio, de llevar a la agenda que tienen ellos. Es el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania o de Rusia, ¿no? Que si bien es un tema importante, creo que el eje de la discusión tiene que ir por otro lado. O lo mismo cuando pretenden, digamos, dar una discusión sobre la famosa inestabilidad democrática de América Latina y el Caribe, en donde el otro día tuve una discusión con miembros del Parlamento de la Unión Europea, en donde decíamos, a nosotros nos preguntan siempre, por ejemplo, por la democracia en Venezuela, la democracia en Nicaragua, pero a ellos no se les ocurre, o a nadie se le ocurre, que un país de América Latina y el Caribe pueda pedirle a España, a Francia, que opine sobre la democracia en Polonia o en Hungría, ¿no? O en la misma España, donde vemos también que la extrema derecha está avanzando cada vez más, poniendo en juego muchos de los valores democráticos que defendemos. Entonces, esas asimetrías se dan y hay que discutirlas, pero hay que ponerlas sobre la mesa y ver, bueno, cuáles son los temas realmente que nos van a hacer avanzar en esta agenda, ¿no? Luego, cada una de las cuestiones, digamos, más digamos, detalladas en la discusión de las negociaciones como bloque regional, sí que derivan de las discusiones más globales. Por ejemplo, cuando hablamos de crisis climática, ¿no? Bueno, en términos globales para la región América Latina y el Caribe, nosotros discutimos bajo digamos, la premisa de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien estamos todos comprometidos con la lucha climática, hay países que tienen más responsabilidad que otros. Y en eso tiene que ver con la Unión Europea, con una responsabilidad histórica sobre la crisis climática que estamos viviendo, que tiene que financiar las transiciones del sur global y trabajar por la transferencia de tecnología. Y ahí es cuando uno hace zoom y va al acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y se empiezan a debatir barreras arancelarias, porque son barreras arancelarias, vamos a poner en los títulos que son, a los ajustes de carbono en frontera o a la imposibilidad de exportar productos, digamos, que no sean certificados como libre de deforestación. Bueno, ¿cómo vamos a adecuarnos y cómo no no replicamos que estas barreras sean un impedimento para el desarrollo económico de nuestros países, ¿no? Con sostenibilidad, pero también en un marco de justicia. Entonces ahí es donde en esos detalles tenemos que aplicar estas discusiones políticas que se van a dar en este marco más global. Ahí, en ese sentido, Ceci, leíamos que el presidente Alberto Fernández firmó con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, un acuerdo de cooperación en temas de energías limpias y cambio y renovables, y sobre todo el tema de hidrógeno verde,
¿Qué sabes de este acuerdo? Se leía muy poco y me parecía relevante y seguramente estuviste también en la gestión del mismo. Sí, es muy relevante, es un acuerdo, digamos, de cooperación bastante macro, digamos, o es un marco en donde también se vienen dando conversaciones bilaterales con países en cuestiones clave. Vos recién mencionabas, por ejemplo, el hidrógeno verde, ¿no? Que sabemos que Alemania es un país muy interesado y tenemos varios proyectos de cooperación específicos con Alemania y con sus agencias. Ahora, lo que nosotros ahí estamos, digamos, demandando, poniendo sobre la mesa es que ese enclave productor energético clave para la transición energética, como estamos al inicio del desarrollo, se tiene que dar también con la posibilidad de que desarrollemos la tecnología a nivel local, de que no sea solamente una mera, digamos, exportación eventualmente de este vector energético, sino que para eso, si por ejemplo la generación de hidrógeno verde a partir de energías renovables, como parques eólicos o parques solares, bueno, ¿cómo hacemos para que esos parques eólicos o solares también tengan un componente de desarrollo nacional, que genere empleo, que genere exportaciones, que genere capacidades locales, y que no sea solamente proyectos de llave en mano en donde volvemos a replicar la misma historia de siempre, ¿no? Entonces, creo que ese marco nos da para generar estas discusiones y para que realmente podamos tener una participación activa en la decarbonización de la matriz energética y productiva a nivel global, no solamente la que necesitamos para Argentina, sino también la que necesitamos para la región y para el mundo. Argentina está comprometida con la carbono neutralidad al año 2050, hemos aumentado la ambición en términos de reducción de emisiones, nos hemos comprometido para una generación eléctrica a partir de renovables que llegue hasta el 30% en el año 2030. Digamos, son metas muy ambiciosas para la Argentina, pero que se tiene que dar en ese marco de negociaciones donde las capacidades locales, el robustecimiento de las cadenas de valor y la eventual exportación de estos servicios energéticos sea una prioridad para nuestro país. Ahora, Cecilia, vos hablabas de que tuviste una discusión hace poco tiempo. En ese marco, me interesa el punto que vos mencionabas de, bueno, las asimetrías, ¿no? Como ustedes quieren discutir un montón de circunstancias que suceden en nuestra región, pero tampoco quieren discutir las que suceden en su región. ¿Hay margen propicio como para que se revierta esa dicotomía, ese dilema, esas discusiones? Porque me parece también es una condición que, digo, desde el bloque regional europeo se ve como que, bueno, nosotros les venimos a enseñar o a explicar cómo hacer los acuerdos, de qué tenemos que hablar, de qué política hay que hacer, y ustedes aprendan de nosotros que somos los que sabemos. Digo, me parece que en ese escenario se puede dar un margen de discusión un poco más profunda en decir, bueno, terminemos con estas asimetrías porque estamos entre pares, digo, entre Estado-Estado o bloques regionales y bloques regionales. ¿Hay margen para eso? Bueno, yo creo que los márgenes hay que crearlos, ¿no? Y ahí yo lo dividiría en dos cuestiones. Lo primero es que la Unión Europea son muchos países, 27 países, entonces no todos son lo mismo, y dentro de los países incluso hay bloques con los que nosotros tenemos mucha relación, bloques más progresistas, en donde esa hipocresía, digamos, histórica no se ve tanto, al contrario, y reconocen estas asimetrías y la necesidad también de todos igual a igual. Entonces, creo que hay algún margen que hay que seguir trabajando y creando y cultivando estas relaciones, estos espacios de debate. Ahora bien, yo creo que la mayor oportunidad se va a dar en tanto y en cuanto nosotros nos integremos como región. Si nosotros no vamos integrados y vamos con discursos desde nuestros países de manera independiente, donde no trabajemos en una posición común, a pesar de que tengamos nuestras diferencias, ¿no? Pero incluso a veces con diferentes colores políticos en los gobiernos, creo que hay margen para pensar en qué estamos de acuerdo y en qué debemos integrarnos a nivel regional, no solamente el bloque del Mercosur, sino también del resto de los bloques y de toda América Latina y el Caribe, para que esa integración nos dé muchísima mayor fortaleza a la hora de negociar, a la hora de debatir, a la hora de tener posiciones políticas, a la hora de exigir también esa igualdad de condiciones para negociar, y por supuesto que puedan prevalecer nuestros intereses y defender, digamos, nuestra soberanía a la hora de negociar los acuerdos comerciales que también, digamos, en muchos casos
reflejan sin duda estas asimetrías, ¿no? Creo que en la integración y en fortalecer esos espacios es donde mejor nos va a ir y vamos a generar ese margen de discusión de igual a igual. Ceci, la última pregunta y te dejamos, sabemos que tenés otras reuniones en tu agenda, pero te quería consultar un poco cómo se modificaría esta agenda internacional de cooperación frente a un cambio de gobierno, tanto en España, que vota ahora el 23 de julio, en donde Pedro Sánchez podría perder la presidencia, como también en la Argentina, digo. El rol de Alberto Fernández también en la construcción de redes y reconocimiento un poco también por parte de la socialdemocracia europea ha sido muy importante. ¿Qué pasa frente a un posible cambio de gobierno, tanto en España como si perdemos Unión por la Patria, el gobierno nacional? Bueno, a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que en esto sí que hay muchísimos matices, hay diferencias. En nuestro caso, en el caso de España y de varios países en donde los gobiernos de derecha suelen estar menos interesados, por no decir muchas veces, dinamitar los acuerdos de integración regional, como hemos visto también en el pasado con el gobierno de Mauricio Macri, como vemos constantemente en los discursos de la derecha en España, en donde está claro que América Latina no es una prioridad en tanto y en cuanto construir esta relación de igual a igual, sino de sumisión, de eventual, digamos, países o región para abastecimiento de materias primas, y digamos donde las individualidades de los países pesan mucho más que la negociación en conjunto. Vimos también en muchos casos cómo intentaron impulsar acuerdos unilaterales, por ejemplo, entre el Uruguay y la Unión Europea y demás. Entonces yo creo que sí que está en juego el valor de la integración y de la, digamos, justicia social en nuestra región y en la relación con la Unión Europea, si tenemos gobiernos de derecha a ambos lados del Atlántico. Bueno, clarísimo, Ceci, te agradecemos un montón por esta comunicación y esperamos entonces poder sostener los gobiernos nacionales y populares y progresistas, en el caso de Europa, para que se mantengan relaciones comerciales y políticas sanas y productivas para los dos lados del Atlántico. Te mandamos un saludo muy grande y agradecemos nuevamente por la comunicación. Gracias a ustedes, que tengan buen día, chicos. Gracias. Pasaba por Esto No es Joda Cecilia Nicolini, quien es secretaria de Cambio Climático del Gobierno Nacional, miembro del Grupo Puebla y también candidata al Parlasur por Unión por la Patria.